porque eres un Dios fiel que nunca falla. Honramos tu nombre, honramos tu palabra, honramos todo lo que tú eres. Te adoramos porque eres bueno y has sido fiel con nosotros, porque sanaste nuestras enfermedades a través de tus heridas, porque llevaste toda maldición de pobreza, porque nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por el maravilloso evangelio de la gracia, por el conocimiento pleno del nuevo pacto y el pacto eterno en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas, nos muestras y tú glorificas a Jesús como siempre lo haces. En cada momento me dejo guiar por ti, Señor, para que tú hables a través de mí en el nombre de Jesús, y seas tú el exaltado más que cualquier ser humano, más que cualquier ministro, más que cualquier nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, puedan venir multitudes a conocerte y exaltarte y adorarte, porque has sido fiel y has sido bueno, maravilloso Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su iglesia, porque estamos unidos a Él, porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, y operamos, y Cristo opera a través de su iglesia en este tiempo, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Declaro que mientras predicamos tu palabra, milagros, señales y maravillas, sanidades poderosas pueden venir a los cuerpos de personas ahorita que están con deficiencias, en el nombre de Jesús. El Señor reconstruyendo y haciendo órganos nuevos y quitando toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Pero que todo el honor y toda la gloria sean para ti, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, que estamos acá reunidos, y vamos a dar la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, que es nuestra página Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, así como también Palabra, Fe y Gracia Jalisco, que es el ministerio al cual estamos representando. También sean bienvenidos cada persona que nos ve a través de estas dos páginas, así como cada persona que nos ve también de manera diferida. El día de ayer ya se subieron todos los videos de las dos series que estamos dando. Viernes, que viene siendo el tema del análisis de la carta de Santiago, y los domingos, cuál es el evangelio eterno, la gracia o la ley mosaica. Esos dos temas que han sido de gran bendición para mi vida. Ahorita ya están esos temas en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted se puede, amigo que nos ve a través de estos medios, se puede suscribir, puede darle clic a la campanita para que le llegue cada video que podamos o estemos subiendo a esa página de Fe y Poder Guadalajara en YouTube. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno, gracia o ley mosaica? Cada persona que nos ve de las distintas ciudades, poblaciones y países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, de Norteamérica, así como cada persona que nos ve de España y de cualquier otro país o continente de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida. Le decimos que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Muy bien, si tuviese la oportunidad, amigo que nos ve a través de estos medios, de compartir la gloriosa y maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, podemos hacer libre a alguien. Si podemos compartir la palabra, sería ideal para exaltar a Cristo Jesús. Más que un ministerio, más que un ministro, es a Cristo Jesús a quien estamos exaltando, para que Él sea el conocido, para que Él sea el impartido, para que Él sea el formado en cada creyente, y para que Él sea el exaltado en cada persona, en todo tiempo y todo lugar, sea Cristo Jesús. Muy bien, pues continuamos con Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 17 es el tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno, gracia o ley mosaica? Ese es el tema, es el número, servicio número respecto a este tema 18.
Muy bien. El anterior aparece como 12, pero es 17. Muy bien. Juan 1:17 dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese tema ha sido a la vez pues controversial, y aclaramos que el tema que estamos viendo los viernes es bastante polémico también. Si tuvieran la oportunidad de escucharlo, sería ideal, porque estamos analizando la carta de Santiago. El viernes me comentaba Michelle que yo hice una expresión de que dije que teníamos que descartar las cartas que se oponían a la carta del apóstol Pablo. No sé, Michelle, ¿verdad? Entonces pues voy a aclarar eso, porque lo que yo quería expresar más que nada es que cualquier pensamiento que venga en las cartas que no sean las cartas del apóstol Pablo, pero que contradigan la revelación que se le dio al apóstol Pablo en sus cartas paulinas, debemos de analizarlo para ver si nos aplica a nosotros como iglesia de Jesucristo. Si no nos aplica, pues no tenemos por qué aplicarlo, ¿no? Entonces, al parecer, creo que Michelle me dijo que se había entendido que yo había dicho que teníamos que desechar las cartas, pero no vamos a desechar las cartas. Bueno, no estoy aquí yo, no soy nadie para desechar las cartas de un canon bíblico que se estableció en los primeros siglos de la iglesia primitiva o de los padres apostólicos. No vamos a desechar nada, ninguna carta, sino vamos a analizar qué fragmentos de esas cartas pudiera oponerse al evangelio que le reveló Jesucristo al apóstol Pablo. Si algún fragmento o pensamiento de Pedro, de Juan, de Judas pudiese oponerse a la revelación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo, o incluso lo que nos dijo el Señor Jesús cuando anduvo en su ministerio de 3 años y medio en la tierra, y que le habló exclusivamente a judíos, al pueblo judío, porque a él el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo era principalmente dar la introducción a lo que él venía a hacer aquí en la tierra. Y por obviedad vino a un pueblo judío, a lo suyo vino, dice la palabra, pero vino principalmente a expresar a los que ya conocían la ley de Moisés y los profetas, donde ya se expresaban las sombras y tipos y figuras de Cristo Jesús. Cristo Jesús mostrado en sombras, tipos y figuras. No era un Cristo literal manifestado, pues. Entonces, si hay algo que dijo el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos o a las multitudes judías, tenemos que examinarlo a profundidad para ver qué cosa nos aplica a nosotros en el nuevo pacto como iglesia de Jesucristo. Si hay algo que dijo Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que esos evangelios literalmente Jesús en su ministerio, él nació bajo la ley y vivió bajo la ley y cumplió la ley. Por eso lo va a encontrar a Jesucristo yendo al templo, por eso lo va a encontrar en Shabbat yendo al templo, en Lucas capítulo 4 versículo 17. Entonces, ¿por qué? Porque él era un judío y tenía su ministerio terrenal a los judíos, ¿ok? Pero si hay algo que dijo Jesús a los judíos en su época, en su tiempo, pero que ahora a la iglesia de Jesucristo le reveló otras cosas al apóstol Pablo, tenemos que examinarlo a profundidad si nos aplica o no nos aplica. Y si no nos aplica, no tenemos por qué aplicarlo. ¿Estamos entendiendo? Eso fue lo que yo quise dar a entender el viernes. No vamos a desechar todas las cartas completas. No voy a agarrar la primera de Pedro y la voy a desechar toda, no. Sino qué fragmentos del apóstol Pedro que escribió en sus cartas, pero que se oponen a las cartas del apóstol Pablo, donde Cristo le reveló que la salvación a través de la fe, o sola fe en Jesucristo. Entonces yo necesito examinarlo para ver si me aplica o no. Como estamos analizando la carta de Santiago, obvio que Santiago dijo que la fe íbamos a ser justificados no solamente por la fe, sino haciendo obras. Y las obras que habla Santiago, literal, está hablando de las obras de la ley de Moisés.
Entonces, si yo agarro el capítulo 2, del 14 al 26 de la carta de Santiago y lo aplico para mi vida como parte de la doctrina de la salvación, aunque Cristo le reveló otras cosas al apóstol Pablo, pues yo tengo que determinar en mi vida si lo voy a aplicar o no, si me aplica o no. Y si no me aplica, pues no lo voy a considerar como parte de la doctrina de la salvación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, no vamos a desechar todo lo que está escrito en las cartas, pero solamente a lo mejor algunos fragmentos que se opongan a la revelación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo respecto a la justificación que es por la fe en su sangre. Justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24. Pero si yo encuentro en Santiago, que dice Santiago que no, la salvación no es gratuita, sino que tenemos que hacer obras, bueno, hay que analizar. Todos los viernes estamos analizando esa serie de la carta de Santiago para ver si lo que escribió, si realmente a la fe tengo que añadirle obras para ser justificado. Si se opone a lo que Cristo le dijo al apóstol Pablo, por obviedad no tenemos que aplicarlo para nosotros, sino tenemos que entender que no nos aplica a nosotros esa doctrina, sino que era para judíos convertidos de las 12 tribus y que estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Ese era el entendido que tenían todos los judíos, a través de Santiago, a través de Pedro y a través del apóstol Juan. Por eso, creo que en la 1 Pedro 3 o 2 Pedro 3:15, si mal no recuerdo, por ahí lo leímos que dice Pedro. Bueno, vamos para allá, por favor. 2 de Pedro capítulo 3. Pedro dijo que eran complicadas el entender las cartas del apóstol Pablo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 dice: y tened entendido, dice Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, obviamente en sus cartas, ¿no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Acerca de la salvación, está diciendo Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, la revelación que se le dio al apóstol Pablo, dijo Pedro que eran difíciles de entender las cartas paulinas. La revelación que se le dio de que ya no vamos a ser justificados por las obras, sino por la fe sola. Esa revelación que se le dio al apóstol Pablo, obviamente a los judíos era complicado entenderla por la estructura mental de que ellos están acostumbrados a hacer obras, porque la ley así lo demandaba. Y todos los judíos que se convirtieron en la iglesia primitiva, a todos se les obligaba a guardar la ley porque era parte de su doctrina. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió cosas diferentes. Por eso tenemos que analizar qué fragmentos, qué pensamientos de la carta. Por ejemplo, mire, vamos a la primera de Juan. Aclaro esto para que entendamos que no estoy desechando las cartas de los apóstoles. Lo único que digo que hay fragmentos que tenemos que analizarlos para ver si nos aplica a nosotros o no nos aplica. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 7, por favor. Pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Ahora, la pregunta sería, Juan está diciendo que reconozcamos que tenemos pecado, porque yo una vez estaba hablando del Evangelio de la Gracia, y dije que nuestros pecados ya fueron perdonados y que la naturaleza de pecado nos fue quitada. Por eso es que ya no somos pecadores, sino somos justos, justificados por su sangre. Significa que fuimos declarados inocentes, libres de culpa,
no por los actos de pecado, sino por la naturaleza de pecado que se nos fue quitada. ¿Okay? Es decir, ya no somos pecadores porque somos espíritus perfectos, santos. Y si ya no somos pecadores, significa que cualquier acto que yo pueda cometer de pecado en el cuerpo, en el alma, Pablo le llamó obras de la carne. Le llamó obras de la carne. Sin embargo, Juan está diciendo que si en el versículo 8, 1 Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, como diciendo, muchos han interpretado como que Juan dice que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, salvos por gracia. Entonces no existe el concepto de pecador salvo por gracia de acuerdo al nuevo pacto que se le dio al apóstol Pablo. O somos justificados o somos pecadores, pero no podemos ser salvos o justos, salvos por gracia, ¿cómo dicen? Pecadores salvos por gracia no podemos ser. O pecadores justificados por gracia no puede ser. O somos justificados o justos o somos pecadores, una de las dos. Pero sin embargo, al parecer Juan está diciendo que reconozcamos. Y dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando porque realmente seguimos siendo pecadores. Entonces una persona por internet me sacó ese texto bíblico y me dijo, a ver, inclusive me pidió un debate. A ver, ¿qué me dices de lo que Juan dijo? Y la pregunta sería, ¿lo que dijo Juan nos aplica como Iglesia de Cristo o iba dirigido a otro grupo de personas? Ahí donde entramos a un análisis exhaustivo, pues. Si no analizamos aún las cartas del nuevo pacto, por ejemplo del apóstol Juan, luego dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Juan habla de confesión de pecados, lo cual Pablo nunca habló de confesión de pecados. Otra cosa, el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, tienes que reconocer que has pecado. Pero Juan se está refiriendo principalmente, si usted va, parte de la historia de la iglesia primitiva es que había otros grupos de personas que se estaban infiltrando en la iglesia primitiva. Si vamos al capítulo 4 de la misma carta, por favor, vamos a encontrar que había un cierto grupo de personas que no creía que Cristo había venido en carne. Y si usted analiza la historia, se va a dar cuenta que estaba hablando de gnósticos. Dice, amados, dice 1 Juan capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí Juan está identificando que en parte de la iglesia primitiva había falsos profetas. Versículo 2, en esto conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, si usted va y analiza los grupos gnósticos del primer siglo, aún en la actualidad, una parte de ellos piensan esto, que solamente Jesús fue una emanación que nunca vino físicamente a la tierra. Ellos no creen en la muerte física de Jesús. Entonces, como ellos no creen en la muerte física de Jesús, pues no necesitan a alguien para que les quite el pecado, porque ellos creen que van a ser salvos. Por eso la palabra gnosticismo viene de gnosis, es decir, de conocimiento. Ellos creen que entre más elevado conocimiento espiritual tengan, van a ser salvos, van a ser justificados por su conocimiento intelectual, pero no porque alguien pagó en la cruz del Calvario para redimirlos, derramar su sangre para redimirlos. No, eso no creían los gnósticos. Por obviedad se estaban infiltrando en la iglesia primitiva y por obviedad el apóstol Juan quiso corregir esa ideología, esa doctrina. Entonces dice el versículo 2, ahí identificamos que ya no está hablando de hermanos, está hablando de otro grupo de personas que se estaban infiltrando. Dice, si en esto conocemos el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu de qué. Mire, había anticristos en la iglesia primitiva. ¿Por qué anticristos? Porque estaban en contra principalmente de la muerte física del Señor Jesucristo, estaban en contra del Cristo crucificado. Y luego dice, y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Entonces, ese tipo de personas se estaban infiltrando en la iglesia primitiva, y si usted va a la historia, no sé si, esto yo ya lo había hablado en otra ocasión, no sé si ya verificó que el grupo de los gnósticos no cree que Jesús vino en carne. Ellos creen que solamente fue como en apariencia, como un tipo de espectro, y que solamente fue algo que ni siquiera tuvo una apariencia visible, la venida del Cristo. Por obviedad, si ellos no creen inclusive que eran pecadores, no creían que eran pecadores, pero para poder, creían que todo lo espiritual era bueno y que toda la parte de la carne era malo. Eso se llama dualismo. Entonces, parte del gnosticismo eso creía. Entonces ellos decían, pero si nosotros crecemos en el conocimiento espiritual, nos vamos a elevar a esa dimensión y vamos a alcanzar esa dimensión espiritual a través del conocimiento. No porque alguien pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Eso creía el grupo gnóstico. Entonces, como ellos decían, nosotros no somos pecadores, porque nuestro pecado literalmente depende del conocimiento del conocimiento que nosotros tengamos, pues el conocimiento elevado de lo espiritual que nosotros tengamos. Entonces, ellos no reconocían que Jesús había venido en carne. Entonces, como si ellos no reconocían que Jesús había venido en carne, entonces, en la primera Juan capítulo 1, otra vez regresando al versículo 1, por eso ahora entendemos este texto bíblico. Versículo 8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía que reconocer el grupo gnóstico, los gnósticos? Tenían que reconocer entonces que sí eran pecadores y necesitaban de un Salvador. No se estaba refiriendo a hermanos en Cristo ya nacidos de nuevo, que ya habían sido justificados por su maravillosa gracia gratuitamente. No se refería a hermanos en Cristo, se refería a ese grupo que se están infiltrando. Por eso Juan le decía, necesitan reconocer que tienen pecado. Si no reconoce que tienen pecado o naturaleza de pecado en ustedes, entonces significa que no necesitan de un Salvador. Pero si reconocen que literalmente tienen naturaleza de pecado, son pecadores, entonces sí necesitan de alguien, del rescate de alguien que vino a morir en la cruz y derramar su sangre. Porque no creían ellos que Jesús había venido a morir en la cruz. Eso enseñaba el gnosticismo. No sé si en la actualidad lo enseña, pero es parte de la historia. Eso enseñaba el gnosticismo, que Cristo no había venido en carne, que solamente era una emanación de Dios. Entonces Juan dice, reconozcan gnósticos que son pecadores, para que una vez que entiendan que son pecadores, necesitan entonces de un Salvador que murió en la cruz. Y dice el versículo 10, entonces el 9, perdón. Entonces, si confesamos nuestros pecados, es decir, confiesen que son pecadores, se refería a ellos, a los gnósticos. Confiesen que son pecadores. Entonces, si ustedes reconocen que son pecadores, entonces confiesan sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarles sus pecados. ¿Se han dado cuenta? Si decimos que no hemos pecado, otra vez el apóstol Juan, le hacemos a Cristo mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Decimos que no hemos pecado. Entonces, reconozcan, gnósticos, que ustedes son pecadores por naturaleza y que necesitan de un Salvador para que les perdone sus pecados. ¿Lo lees tú primero? Y ya me dices, por favor. Primero léelo tú. Y si coincide con lo que estoy diciendo, me dices, por favor. Muy bien. Entonces, estamos diciendo, entonces, Juan se contradice a Pablo. Sería una pregunta muy buena. O más bien, 1 Juan 1:8 y 1:10 y 1:9. Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es decir, considérate ahora que estás en Cristo, considérate como un pecador salvo por gracia. Reconoce que sigues siendo pecador. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensas mal, porque a lo mejor con tu cuerpo haces cosas malas, pues sigue pensando que eres pecador. Entonces la pregunta es, ¿nos aplica a nosotros? La pregunta sería, ¿contradice a Pablo? Sí lo contradice.
pero en apariencia, porque la carta o esa parte de la carta no iba dirigida a cristianos, a los que están en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, sino que iba dirigido a los que se infiltraban de los gnósticos. Muy bien, Michelle, por favor toma el micrófono para que nos expliques. Exactamente, creían que se podían salvar ellos a ellos mismos, no ocupaban un salvador. ¿Para qué digo que tengo pecado? Pues si yo me voy a salvar a mí mismo, pues ¿para qué ocupo un salvador? Entonces Juan le dice, reconozca que tienen pecado. Si no reconoce que tienen pecado y que son pecadores, entonces nunca van a reconocer que alguien murió en la cruz por sus pecados, para perdonar sus pecados. Vamos a ver. Muy bien. Qué susto. ¿Listos? Sí, por favor, en términos generales, ¿qué pensaba el gnosticismo? Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante el conocimiento de lo divino, que es un conocimiento superior a la ley. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. Esa es la doctrina del gnosticismo. Se estaban infiltrando y Juan dice, reconozcan que son pecadores, pero no nos está diciendo lo que ya estamos en Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, por eso es importante. Si lo que dijo Juan contradice a Pablo, que somos justificados gratuitamente por su gracia, entonces yo tengo que ir a analizar a quién iba dirigida la carta, o por lo menos una parte de la carta del apóstol Juan. Y si digo, bueno, es que sí me extraña cuando dice que somos justificados gratuitamente, es decir, perdonados, declarados ya perdonados totalmente, sin ninguna culpa, sin ningún juicio, sin ninguna condenación, sin ningún juicio que me diga sigue siendo pecador y mereces castigo. O sea, ya, eso significa justificado, pues. Entonces, me dice por una parte Pablo eso y por otra me dice Juan, oye, reconoce que eres pecador. Entonces, si algo se me hace raro de las cartas que escribieron los otros apóstoles y contradice la revelación que se le dio, Cristo Jesús le dio al apóstol Pablo, entonces tengo que entrar al análisis exhaustivo de esa carta. Por eso el problema que de ahí se hacen falsas doctrinas. Y un hermano me decía, yo voy a debatir contigo, yo tengo textos bíblicos para decirte que seguimos siendo pecadores, porque Juan dijo que si reconoces que no eres pecador, entonces tú mismo te estás mintiendo, haces a Cristo mentiroso y te estás engañando a ti mismo. Entonces ahí, bueno, ya surge la pregunta. Juan contradice a Pablo en términos generales, aparentes sí, pero ya cuando analizamos que la carta no va dirigida a creyentes o personas que están en Cristo, sino va dirigido una parte al grupo gnóstico, por lo menos las dos partes que leímos, entonces nos damos cuenta que no nos aplica a nosotros. No contradice a Pablo, lo que pasa es que va dirigido a otro público, es decir, no creyentes que practicaban, tenían un conocimiento del gnosticismo, donde ellos creían que se podían salvar a sí mismos por un conocimiento de lo espiritual. ¿Ya? Entonces, cuando yo les comento que sí tenemos que escudriñar cada carta, cada fragmento de lo que dijeron los apóstoles, y que si por alguna razón Santiago se contradice a la revelación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo, oye, tengo que analizar Santiago, ¿no? No tengo que combinarla porque sería mezcla de pactos. Si yo combino Santiago capítulo 2 del 14 al 26 con Romanos capítulo 3 versículo 24, 28, literalmente estoy mezclando pactos, porque Santiago no complementa a Pablo y Pablo nunca contradice a Santiago. Sin embargo, Pablo lo escribe porque Cristo se lo reveló, no para contradecir a Santiago, pero por añadidura contradice a la carta de Pablo, no con la intención de contradecirlo, pero por añadidura lo contradice, porque no es lo mismo lo que dijo Santiago, lo que le dijo Pablo, sí, pero porque Santiago dirigió su carta a otro público diferente, ¿ok? Entonces muchas personas se pueden ofender por decir, si vamos al Padre Nuestro, yo creo que es importante aclarar estas cosas, es importante porque
Si no las aclaramos, personas van a creer que nosotros estamos quitando cartas de la Biblia o estamos minimizando lo que Jesucristo dijo a sus discípulos. Entonces no estamos minimizando a lo que Jesús dijo, sino que estamos analizando que Jesús nunca se lo dijo a la iglesia gentil. Y Jesucristo se lo dijo a muertos espirituales judíos. Nunca quiso dar ese mensaje para nosotros, porque los 4 evangelios están aún bajo la ley. Los 4 evangelios están bajo la ley, escritos bajo la ley, para personas que vivieron bajo la ley, pero que necesitaban comenzar a darle una introducción. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, les está diciendo, ya no es la ley de las obras, ahora soy yo. Entonces Jesús ya los está introduciendo al nuevo pacto. Tanto los 4 evangelios como el libro de los Hechos es la transición, vaya, entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto en Cristo Jesús. Es la transición. Por eso va a encontrar usted todavía en el libro de los Hechos gente bautizándose en el nombre de Jesús. Por eso en el libro de los Hechos va a encontrar gente ayunando todavía para designar personas como ancianos en la iglesia primitiva, porque eran grupo de judíos que estaban acostumbrados a ayunar. Y va a encontrar prácticas de ese tipo todavía en la iglesia primitiva, porque la primera iglesia primitiva era de judíos, no era de gentiles. Por allá hasta Hechos capítulo 10 empieza, el Espíritu Santo manda al apóstol Pedro con Cornelio. Hasta entonces empieza más o menos a poder verse que el evangelio no era nada más para judíos, sino era también para gentiles. Mire, vamos entonces a Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 9, Mateo 6:9, por favor. Es importante entender esto básico. Si no entendemos esto básico, muchas personas, por eso mucho ministro, mucho predicador, mucho maestro de la palabra está combinando pactos, está mezclando pactos. Y es muy grave la mezcla de pactos. Tan es así que en las iglesias del Apocalipsis dice, yo prefiero que seas frío y prefiero que seas caliente. No sé si has visto esa parte, creo que en Apocalipsis 3. Pero tibio no. Y luego te preguntas, ¿pero quién es un tibio? Alguien que anda deambulando entre la ley y la gracia. ¿Pero por qué no quiere Dios a uno que anda deambulando entre la ley y la gracia? Porque el frío que maneja la pura ley tiene la posibilidad de creer en Jesús y dejar la ley. Pero el tibio no, porque está engañado. Dice, bueno, es que yo creo que Cristo me rescató y que por su gracia soy justificado. Y usted encuentra en las campañas evangelísticas que dicen, vengan a Jesús, pecadores, vengan a Jesús. Y la gente se acerca, derrama lágrimas, son llenos del Espíritu Santo, los convence el Espíritu Santo que Cristo es su Salvador y su Señor. Y una vez que lo confiesa como Señor y Salvador, el problema es que ya van a las iglesias cristianas y le dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que ayunar para ser sanado. ¿Cómo que tengo que ayunar? O sea, tengo que sacrificar mi cuerpo para recibir la sanidad, o Cristo ya me la proveyó en la cruz del Calvario por gracia y yo solamente la recibo como parte de la fe que recibe aquello que se nos dio por gracia, como parte de la fe que corresponde a la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. O sea, ¿qué tengo que recibir o tengo que ayunar? Es decir, hacer una obra para recibir la sanidad. ¿Qué cree que tenemos que hacer? Entonces ellos quieren meterle obras a los hermanos en Cristo una vez ya convertidos. Entonces eso se llama mezcla de pactos. Y la mezcla de pactos, por eso dice, prefiero que o sé muy legalista, de plano vete a la ley, o de plano vete a la gracia. Pero no me andes con que frío, tibio, entre frío y caliente, porque estás mezclando pactos. Y para Dios es como si alguien tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Sí sabía? Eso estaba sucediendo en el libro de los Hebreos. Eso estaba sucediendo porque todavía sacrificaban animalitos. ¿Sí sabía? En Hechos capítulo 21, Santiago mandó para que Pablo sacrificara 2 tórtolas para que hicieran el voto del nazareo.
se purificaran conforme a la ley de Moisés, hicieran el voto del Nazareo y sacrificaran 2 palomitas, 2 tortolitas. Póngase a pensar, Pablo literalmente yendo al templo y ofreciendo 2 palomitas para que fueran sacrificadas y derramaran la sangre de 2 palominos. Yo lo siento por esos palominos, pero ¿de qué sirvió esa purificación? De nada. Todavía sacrificaban animales. En Hechos 21, en el año 58 después de Cristo, todavía seguirían sacrificando animales los judíos. Pónganse a pensar, judíos convertidos a Cristo todavía sacrificando animales, derramamiento de sangre. Por eso un anónimo más que nada. Seudónimo es alguien que toma el lugar de otra persona y dice, esta carta la escribió Pedro, pero fue Filigonio, pues un ejemplo, ¿no? Y Filigonio escribió la carta en nombre de Pedro, pero dijo que era Pedro el que había dictado la carta. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un seudónimo, ¿no? ¿No? Seudónimo es cuando alguien toma el nombre de otra persona, ¿no? Por eso pones otro nombre, pues, como si pones el nombre de Pedro y no eres Pedro el que está escribiendo la carta. Bueno, el caso es que la carta de los hebreos es anónima. ¿Por qué? No aparece el autor. Y luego te preguntas, ¿pero quién les estuvo echando leña más a los fariseos, a los judaizantes que querían mezclar pactos y que dijo que eran falsos hermanos? ¿Quién era aquel que dijo eso en Gálatas capítulo 2? ¿Quién fue el que reprendió a Pedro? Y luego te preguntas, pues Pablo. A Pablo se le llamó el apóstata de la ley, el que decía que a los judíos, porque de eso se le acusó en Hechos 21 a Pablo, porque decían, tú Pablo estás enseñando que todos apostaten de la ley, es decir, que ya no guarden la ley, que ya no cumplan la ley, que ya la ley para ellos es como si ya no les interesara. De eso se le acusaba al apóstol Pablo. En cierta manera tienen razón, porque si usted lee Hechos 13, se va a dar cuenta que Pablo dijo, por la ley no van a ser justificados, hermanos. Judíos, por la ley no van a ser justificados. Entonces, mire, si a él le tiraba duro a los judaizantes y todos los que querían todavía sacrificar animales, entonces alguien anónimo escribe la carta a los hebreos. Pero ese anónimo no aparece nunca. No se sabe quién es, pero por las expresiones, por la manera del dominio que tenía la ley de Moisés, porque era fariseo de fariseos el apóstol Pablo, y era el que tenía más conocimiento de los principios de la ley de Moisés. Entonces yo por eso le atribuyo al apóstol Pablo la carta a los hebreos. Sería cuestión de analizarlo nada más, pero no hay un autor, es anónimo. No hay un autor, la carta no lo dice. Sin embargo, en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo, nos quedamos en Mateo 6:9, pero vamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 26, por favor. Aquí está hablando de pecar voluntariamente, y el pecado del que está hablando aquí, fíjese, el autor a los Hebreos. Hebreos 10:26, por favor. Pero si pecáramos voluntariamente, ¿qué significa pecar voluntariamente en el contexto? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego te menciona la ley de Moisés. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, es decir, la sangre del único Cordero? Les está diciendo a los hebreos, ya no hay corderitos, ya no existen sacerdotes conforme a la descendencia levítica, ya no. Ahora hay un sumo sacerdote, les viene diciendo desde el capítulo 8, 7, 8, 9. Está hablando del Cordero de Dios, que sustituye todo el sacrificio de animales que se realizaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Entonces llega al 10 y dice, ¿cuánto mayor castigo? Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá
el que pisoteara el Hijo de Dios. ¿Cuál es entonces el que peca voluntariamente conforme al contexto? Aquel que sigue derramando sangre de animalitos, lo cual hacía Santiago, lo cual hacían los discípulos, todos los judíos que se convertían a Cristo Jesús, continuaban guardando la ley, mi hermano, y no nada más la ley moral. No nada más la ley moral, porque podemos ver en Hechos 21, en el año 58 después de Cristo, que todavía sacrificaban animalitos. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? ¿Cuál es la sangre del pacto? La sangre de Cristo Jesús, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ya somos santificados en la sangre de Cristo Jesús. Ya somos santificados. Entonces el problema es el pecado o pecar voluntariamente. Aquí está hablando literalmente hacer afrenta al Espíritu de gracia, es decir, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio completo para el perdón de los pecados, para rescatarnos del mundo de las tinieblas, para trasladarnos a su reino, para hacernos uno con Él, para sentarnos en lugares celestiales, para decirnos que estamos completos en Cristo Jesús, para decir que somos una nueva creación, para decir que somos templos del Espíritu Santo, para decir que ya no somos pecadores, que ahora somos justos, perfectos, santos, sin mancha. Entonces, si la sangre del pacto fue para eso, entonces ahora alguien que peca voluntariamente conforme al contexto es aquel que afrenta exactamente, se opone al Espíritu que nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Todo aquel que se opone a la gracia está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Todo aquel que dice que la gracia es una gracia barata, que no sirve porque es una gracia que ellos creen que se autoriza que la gente siga pecando, y es una mentira. Nosotros nunca autorizamos que la gente peque. Lo único que le decimos es que Cristo ya te declaró justo, santo, perfecto, sin mancha, sentado con Él en lugares celestiales, uno con Él. Vino a habitar dentro de ti, eres templo del Espíritu Santo. Entonces ya no eres pecador si Cristo habita en ti, porque Cristo no tiene relación con el pecado. Y si Cristo habita en ti es porque te considera que no eres pecador, independientemente que todavía pudieras cometer un pecado con la mente, con el cuerpo. Pero la gente dice, no, ustedes están autorizando que la gente, no, estamos diciendo lo que eres en Cristo Jesús. De ahí en adelante nunca le estamos diciendo, mire, vaya usted por favor y haga su relajo por allá, a otra ciudad, a otro país, o a la calle, vaya y haga, y comience a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Nunca hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo, ¿quién es usted en Cristo Jesús? De ahí fuera, las personas que van a actuar mal, que van a agarrar monte, como dicen por allá, decimos nosotros, pues lo va a hacer, ¿por qué? Porque decide hacerlo, ¿no? No porque nosotros estamos dando permisión ni autorización. Por eso la gente dice, es una gracia barata. ¿Cómo va a ser una gracia barata? Decir que eres justo por la sangre de Jesús, que ya fuiste justificado por su gracia gratuitamente. ¿Cómo va a ser una gracia barata eso? Eso no es gracia barata, mi hermano. Los que no entienden gracia y quieren añadirle obras a la obra perfecta de Cristo en la cruz, ellos dicen que es gracia barata la que enseñamos, pero no entienden la gracia, porque si entendieran la gracia no dijeran que es una gracia barata o una gracia, no me acuerdo cómo le llaman, una gracia en desgracia, dicen. Así dicen, es una gracia en desgracia. Yo no entiendo cómo le llaman desgracia a Cristo Jesús, o lo que Él pagó por nosotros en la cruz. Yo no entiendo por qué le llaman barato o desgracia. Yo no lo entiendo. Es porque no entienden la gracia. Y hay que entenderlos. Si son ignorantes de la gracia o no les cae el 20 de la gracia, es porque quieren añadirle obras a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si usted añade obras a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es lo mismo que si estuviera sacrificando animalitos. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre sacrificar dos tortolitas que hizo el apóstol Pablo? O más bien se le ordenaron que lo hiciera Santiago. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que dice, hoy voy a hacer obras o voy a ayunar para ganarme la sanidad de mi cuerpo? Imagínense que ya fue pagada en la cruz del Calvario y me la regaló por gracia, y ahora yo tengo que ayunar para ganármela. Porque hay hermanos en Cristo que ayunan para ser sanados, ¿sí sabe usted? Sí hay hermanos en Cristo. O para que Dios te conteste tu oración tienes que ayunar 21 días como Daniel. Dios mío, se van hasta Daniel.
Entonces no podemos añadirle. ¿Por qué? Estaremos haciendo afrenta al Espíritu de gracia y estamos pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto cada vez que no entendemos que somos justificados por su gracia y que tenemos que añadirle obras. Bueno, ahí ya entraríamos en otro problema. Si el autor de los Hebreos, que yo creo que fue Pablo, porque fue anónimo el que le escribió, yo entiendo que tendría que aparecer como anónimo. Yo lo puedo comprender. ¿Por qué Pablo escribió una carta y no puso su nombre en ella? Si usted entiende y ve la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de la persecución del apóstol Pablo. Además, mire, vamos a la segunda carta de los Corintios 11, para que vean por qué aparece anónima esa carta. Pero lo que expresa en esa carta es lo mismo que expresa Pablo en otras cartas. Segunda carta a los Corintios 11. ¿Sí entendió el contexto de Hebreos 10, verdad? Váyase al 9 y se va a dar cuenta de donde le señala las diferencias entre los corderos que se sacrificaban conforme a la ley y el cordero Jesucristo. Es más, antes que se vaya a la segunda carta a los Corintios, vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Nada más para ver un poquito en el contexto. Además, el mismo 10, no ocupa ir ni siquiera. El mismo 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse tales sacrificios, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros, de machos, de cabríos no puede quitar los pecados. Entendemos esa parte, que el sacrificio de animales no puede quitar pecados. Nos dice el autor de los Hebreos, Hebreos 10:4. Lo que quiere decir que en la iglesia primitiva los judíos estaban sacrificando animales todavía. Y luego ya viene el 5, ahí nos habla del cordero. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo para qué? Ese es el cuerpo del cordero que venía a sacrificarse por la humanidad. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todo lo que se hacía conforme a la ley, pues. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, creyentes en Jesús, seguían haciendo los mismos sacrificios de animales que dice ahora el autor de los Hebreos. Esas cosas se ofrecen con la ley, pero ya no le agradan a Dios, porque ya hay un cordero que se sacrificó. Y luego dice el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué caso tiene que sigan sacrificando animalitos? Ese es el enfoque de la carta a los Hebreos. Hebreos, ¿para qué siguen sacrificando animales? Si hay un cordero que se sacrificó una sola vez y para siempre, ya les quitó el pecado. Cada vez que sacrificaban animales simbolizaban que todavía no había sido pagado el precio por el pecado, y ellos sacrifican animales para que sus pecados fueran expiados. Dice, por eso ustedes afrentan al Espíritu de gracia, por eso tienen por inmunda la sangre del pacto. Es como si anulara lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Lo mismo sucede en la actualidad, no sacrifican animalitos, pero quieren hacer obras para ganarse lo que ya se les dio por gracia. Es lo mismo. Si alguien va a ayunar para obtener la sanidad de su cuerpo, es lo mismo. Mejor vaya y sacrifique un cordero y sirve que se lo come en carne asada. Es la misma. Todos ellos, según el contexto de Hebreos 10, versículo 29, dice, ¿cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Literalmente pisotean a Cristo Jesús. Todos aquellos que dicen, yo voy a hacer obras para ganarme. Voy a hacer obras para ganarme lo que ya se pagó por gracia. Voy a hacer obras y más obras para ganarme la sanidad de mi cuerpo. Voy a ayunar para que Dios conteste mi oración porque ocupo un trabajo.
voy a ayunar tantos días para que Dios me conteste la oración y sane a mi hijo. Sabía que así existe eso es normal en el cristianismo evangélico, es normal eso. Todos ellos, mi hermano, y lo dice, ¿y por qué no sana? ¿Y por qué se murió el hermano? ¿Y por qué en la pandemia fueron los hermanos que murieron más tiempo? ¿Y por qué el montón de pastores que murieron? Y luego te preguntas, ¿por qué? Bueno, porque ellos están pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual ya fue santificado? Y afrenta y se opone al Espíritu que nos está hablando de la gracia. Mi hermano, todo predicador que te habla del Evangelio de la gracia te está literalmente hablando, el Espíritu de gracia te está hablando, que fuiste justificado por su gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, que en el consumado Él ya pagó el precio completo, mi hermano, que solamente tú recibes por fe lo que ya se te dio gratuitamente en la cruz del Calvario. Y luego te está hablando el Espíritu de gracia. Y la gente, y hay predicadores, hasta pastores que están en contra de la gracia, y que entre comillas ellos creen que es gracia lo que están enseñando. Dicen ellos que es una gracia barata. Fíjate, póngase a pensar, qué expresión tan despectiva acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y para ellos es gracia barata porque no les está imponiendo obras a ustedes. Me quedo impresionado cómo hay gente que critica la gracia. Me quedo impresionado. Pero bueno, tenemos que seguirlos amando, tenemos que seguir respetando a esas personas que no creen como nosotros, pero no nos vamos a detener a no seguir hablando la verdad del Evangelio. Eso jamás nos vamos a detener. Entonces, mire, vamos a continuar Hebreos 10 y luego nos quedamos segunda carta a los Corintios capítulo 11, que era el que le decía. ¿Ya? Y comienza Pablo a decir estas palabras: ojalá me toleraran un poco de locura, dice Pablo. Sí, tolérenme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, fíjese el temor y la incertidumbre del apóstol Pablo. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, muchas personas que escuchan acerca del Evangelio de la gracia pudieran llegar a ser engañados en el sentido de que alguien les diga que tienen que añadirle obras a la gracia. Pudieran ser extraviados y pudieran caer sutilmente en querer hacer algo para ganarse el favor de Dios. Sí, pudieran ser gente engañados. Dice, pudieran ser engañados en sus sentidos, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, nuestra sincera fidelidad debe ser siempre a Cristo, no a lo que hacemos para ganarnos, no a las obras, no a guardar la ley de Moisés, sino nuestra fidelidad siempre debe ser a Cristo. Y en ese mismo contexto, en esa misma historia, más adelante, Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo están tolerando. ¿Qué significa Pablo con el otro evangelio o el otro Jesús? El Jesús del cual se refiere el apóstol Pablo es aquel que no consumó su obra en la cruz del Calvario, sino aquel que exige a las personas creyentes o los que están en Cristo, les exige obras para de alguna manera ganarse o ser justificados delante de Dios. Ese es el otro Cristo, el que no consumó todo en la cruz. Porque hay gente que cree que Cristo no pagó todo y que ellos ahora tienen que pagar con sus obras lo que ya se les regaló. Hay gente que sí, es que yo tengo que pagar el precio. Una de las cosas que yo comenté el viernes es que nosotros no le debemos nada a Dios en ese sentido. Si Él me dio la sanidad, ¿usted cree que yo necesito pagarle a Dios por la sanidad? No, ya me la regaló, yo solamente la recibo como un regalo de parte del Señor. Entonces, en ese sentido no le debemos nada a Dios.
En lo único que sí pudiéramos tener un compromiso con Dios es en servirle por amor. Un compromiso en el servirle por amor, para que Él sea conocido en esta humanidad. Entonces, si viene predicando otro evangelio, otro Jesús, o otro evangelio, bien lo están tolerando, dice Pablo. ¿Cuál es el otro evangelio también que se refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios? Dice, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y aquí está diciendo que hay apóstoles que le están predicando otro Jesús y otro evangelio. Versículo 6, aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo se los he demostrado. Y luego dice más adelante, en el versículo, por favor más adelante para no... Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, dice Pablo, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque nos amo, Dios lo sabe, dice Pablo, o sea, yo los amo. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y luego dice el 13, nuevamente, aquel que predica otro Jesús. Aquí dice quiénes son los que predican otro Jesús. Aquí dice quiénes son los que predican otro evangelio. Es decir, el evangelio diferente al evangelio de la gracia. Sí hay otro evangelio, pero no es que haya otro, dice Pablo, sino que hay uno que está perturbado. Está mezclado con obras, está mezclado con las obras de la ley de Moisés. Dice, versículo 13, Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no se maravillan porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué feo eso que está diciendo Pablo. Que se va a encontrar apóstoles, ministros, pastores, maestros, que se disfrazan como si fueran de Cristo. Pero dice, Satanás también se disfraza como ángel de luz. 15. 2 Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, es decir, aquellos que dicen que eres justificado por la fe, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir, parecen personas piadosas, buenas, pero a fin de cuentas, dice Pablo, es como Satanás vistiéndose de ángel de luz. Más adelante, por favor, dice... Versículo 19, segunda carta a los Corintios 11:19, porque de buena gana toleran a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleran si alguno se esclaviza. Mire, aquí está ya el otro Jesús que están predicando. Aquí está el otro evangelio al cual se refiere Pablo, alguien que los está esclavizando. Un evangelio que esclaviza a los hijos de Dios, ese es el otro evangelio o el otro Jesús que dice Pablo que están predicando. Mire, dice versículo 2 Corintios 11:20, pues si toleran alguno, si toleráis, si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Y quiénes son esos que predicaban y que como dice el apóstol Pablo, quién es aquel que los esclavizaba? Luego vamos al versículo 22, dice, son hebreos, es decir, judíos. Yo también. Aquellos que los esclavizaban, dice Pablo, son israelitas, ¿qué creen? Yo también. La diferencia entre ellos y yo, dice Pablo, y lo que Pablo dice en sus cartas es que ellos los esclavizan agregándole obras a la fe de nuestro Señor Jesucristo y a la gracia. La diferencia es que ellos les agregan obras, pero ¿qué creen? Yo les digo que son salvos gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, y ellos los esclavizan diciéndoles que se tienen que circuncidar y guardar la ley. Lea Gálatas capítulo 2. Tito, con todo y ser griego, dice Pablo, también le mocharon, se lo ejecutaron, lo circuncidaron. Dios mío, pobre Tito, lo siento, Tito.
pero caíste en mano de los judaizantes. Entonces, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, dice Pablo, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo, más en trabajos, más abundantes en azotes, sin número en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado en naufragio en el mar, en caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y aquí vienen los más grandes peligros. Peligros entre falsos hermanos. Era con lo que más luchaba Pablo. Esos falsos hermanos son aquellos que decían que tenían que guardar la ley una vez que creían en Jesucristo. Iban a los gentiles, por ejemplo, a Antioquía. Iban a Antioquía donde el apóstol Pablo había predicado a los gentiles y les decían, gentiles, es decir, personas que viven acá, griegos, romanos, ustedes tienen ahora que cumplir la ley, circuncidarse y guardar, circuncidarse conforme al rito de Moisés, circuncidarse conforme al rito de Moisés y guardar la ley para que sean salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Era el contexto, era la historia. Y a ellos Pablo se refirió como personas que esclavizaban. Esos son los falsos hermanos de los cuales habló el apóstol Pablo. Ahora puede identificar a los líderes que se refirió Pablo como falsos hermanos. Aquel que quiere añadirle obras y decirle a usted que tiene que hacer obras y más obras y demostrarle al líder que usted es salvo por las obras que hace, no es más que alguien que lo está esclavizando. ¿Entendemos? Peligros entre falsos hermanos. Si va a Gálatas capítulo 2, ahí va a encontrar quiénes son los falsos hermanos. Va a Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, dice aquellos que querían guardar Hechos 15, 1, 2, Hechos 15, 5, y va a haber aquellos que decían que tenían que guardar la ley, los gentiles, y circuncidarse conforme al rito de Moisés, para ser salvos. La persona que quiera hacer obras, cumplir las obras de la ley de Moisés, hacer obras de justicia o hacer obras humanas, para decir o demostrar que tiene que ser salvo, mi hermano, le ponen miles de requisitos para ser salvo. Todos ellos los están esclavizando, amigo que nos ve a través de estos medios de internet. Aquel que a la fe le añade obras para recibir la justicia de Cristo Jesús, la justificación que se nos dio por gracia, gratuitamente, no tuvimos que pagar. Y gente que dice, tienes que pagar, tienes que hacer obras, paga el precio. Si quieres más unción, hay un ministro que está cobrando por unción allá en el noroeste del país. Tienes que regalarles sacos, anillos, relojes, celulares, pulseras y todo. Échenlo, ¿quieren mi unción? Ahí les va mi unción, paga por la unción, te dice. Así, literal, mi hermano. Pónganse a empezar. Solamente son lobos rapaces, mi hermano. No hay otra explicación. Lobos rapaces. Entonces nos quedamos en Mateo solamente para cerrar, Mateo capítulo 6, para entender por qué les digo yo que tenemos que analizar qué fragmentos de ciertas cartas o de los 4 evangelios en el ministerio de Jesucristo durante 3 años y medio que anduvo sobre la tierra, a quién dirigió la mayor parte de sus discursos, pues, de sus predicaciones. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Ese contexto viene en el mismo contexto de Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 dice el sermón del monte de las bienaventuranzas. En el sermón del monte les habló a los que guardaban la ley y llevó la ley a un estándar más alto. Por eso va a encontrar en Mateo 5:18 por ahí donde dice, yo no he venido
a eliminar la ley o abrogarla, sino he venido a cumplirla, pero hasta que todo se ha cumplido. Hablaba de la ley, y en ese mismo contexto llegamos a Mateo capítulo 6, lo del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está Dios ahora? ¿En el cielo o está habitando en cada creyente? Por eso les digo, Jesús de Nazaret dirigió su sermón a muertos espirituales que vivieron todavía bajo la ley, cumpliendo la ley, y lo mismo hizo Santiago. Pero la diferencia entre Santiago y el Señor Jesús era, bueno, hay una gran diferencia entre el Señor Jesús que predicó a los judíos y una gran diferencia entre Cristo Jesús que le predicó al apóstol Pablo para darnos la instrucción a la iglesia de Cristo, ¿no? Los nacidos de nuevo. Hay diferencias. Lo mismo, la diferencia entre nuestro Señor Jesús y Santiago es que Santiago le habló a vivos espirituales, nacidos, recreados, renacidos, pero la diferencia es que eran judíos que seguían guardando la ley. Esa es la gran diferencia. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro dánoslo hoy de cada día. Perdona nuestras deudas, es decir, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los deudores. Ahora, Dios, ahorita en el Nuevo Testamento, yo tengo que decirle: Dios, perdóname todos los deudas, perdóname todos los pecados. O necesito yo entender, luego dice la otra parte: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Hay dos partes: líbranos del mal y perdona nuestras deudas, para que, así como también nosotros perdonamos. En otras palabras te está diciendo, si tú perdonas a los demás, Él te va a perdonar, es lo que te está diciendo. Pero vamos a ver qué nos dice el nuevo pacto. ¿Qué fue lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que le reveló? Mire, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Es decir, ya dice que Cristo nos perdonó. Vamos a un texto más, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús ya fuimos perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros fuimos ya perdonados. Entonces el Padre nuestro, ¿qué decía? Perdónanos, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos a nosotros nuestras deudas. La pregunta es, ¿tenemos deuda con Dios o la deuda ya fue pagada por Cristo? Por eso cuando les digo, si examinamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús se dirigió a un público judío muerto espiritual antes de la cruz. Gran parte fue antes de la cruz. No fue el Cristo resucitado predicándoles a ellos. Por eso dice, muchas de las cosas que yo les estoy predicando, ustedes no las pueden sobrellevar ahora. No las pueden sobrellevar, no las pueden entender, porque son muertos espirituales. Pero una vez que yo resucite, ustedes resuciten conmigo, entonces yo voy a revelarle a mi hijo, el apóstol Pablo, le voy a revelar todo lo que se refiere a ustedes como nacidos de nuevo. El problema es que no todos le hicieron caso al apóstol Pablo, sino que le hicieron caso al obispo de Jerusalén llamado Santiago, y seguían sacrificando animales. Y el autor anónimo de los Hebreos les dice, espérense, si ustedes siguen sacrificando animales, hebreos convertidos a Cristo, judíos convertidos a Cristo, es como si pisotearan al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto. Y hacen afrenta al Espíritu que les está hablando, que son justificados gratuitamente por su gracia. Es el Espíritu de gracia. Y en Hechos 21 todavía Santiago mandó que sacrificar 2 tortolitas para la purificación del voto del nazareo, conforme a la ley de Moisés. Por eso el autor anónimo tenía que escribir la carta anónimamente, porque si no se lo iban a ejecutar anónimamente.
Obvio que Pablo no podía poner su nombre ahí, mi hermano, por muchas cosas, ni por los falsos hermanos, ni por los judíos rabínicos, los fariseos. Por muchas cosas era anónima la carta, porque ahí le decía más duramente: si ustedes hacen afrenta al Espíritu de gracia, están pecando voluntariamente. Oye, pero ya hubo alguien que pagó el precio por sus pecados, se sacrificó en la cruz del Calvario, ya los perdonó. Entonces, ¿por qué ustedes hacen sacrificio de animales para ser perdonados? No los entiendo. Si ya fueron perdonados por Cristo, entonces ¿para qué sacrifiquen animales para ser perdonados? Qué incongruencia, ¿no? Entonces, por eso es autor anónimo, Pablo. Muchos dicen que no fue Pablo. Yo digo que sí, porque había alguien que no quería hablar tan duramente a los hebreos que hacían sacrificios para, una vez ya convertidos a Cristo, no quería que saliera su nombre a relucir por muchas cosas. Usted va a encontrar por muchas cosas. Entonces, conclusión: ¿me aplica todo lo que Jesús de Nazaret dijo a sus discípulos judíos y a las multitudes judías? No todo aplica, porque Cristo Jesús le dijo al apóstol Pablo: ya fueron perdonados, así perdona a los demás porque tú ya fuiste perdonado. Perdona a los demás porque tú ya fuiste perdonado. Y en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Está hablando en futuro: perdona nuestras deudas. Y Pablo dice: ya fueron perdonados, pasado. Ya la obra fue consumada en la cruz del Calvario, ya está concluida la obra. Por eso, nuevamente insisto, no estamos eliminando cartas del nuevo pacto. Lo único que estamos diciendo es que analicemos las cartas de los demás apóstoles: Pedro, Juan, Santiago, Judas, con la finalidad principal de poder determinar qué expresiones existen en esas cartas que puedan oponerse a la revelación que se le dio al apóstol Pablo en sus epístolas. Revelación de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Si se oponen al Evangelio de Jesucristo, entonces yo tengo que analizar exhaustivamente a quién iba dirigida la carta y por qué, como leímos ahorita en la primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que iba dirigida. Oye, si tú dices que no tienes pecado, te haces mentiroso y te estás engañando a ti mismo. Sí, pero no me lo dijo a mí, no se lo dijo a los que están en Cristo, se los dijo a los gnósticos. Y así sucesivamente. Si no hacemos esas divisiones de pactos, si no analizamos lo que dijeron otros apóstoles, cuando usted lea la carta de Santiago, que la vamos a seguir leyendo los viernes, cuando usted estudie con nosotros la carta de Santiago, a todos los que nos ven por internet también se van a dar cuenta cómo Santiago dijo expresiones donde literalmente se oponen a las cartas del apóstol Pablo o a la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo. Literalmente se oponen, desde el hecho que diga acércate a Dios y Él se acercará a ti, Santiago capítulo 4. Desde el hecho que dice si tú haces acepción de personas, infringes la ley, porque hacer acepción de personas, dice Santiago, infringe la ley y quedas convicto bajo la ley, es decir, la ley te va a condenar. Todavía les dijo a los que habían recibido a Cristo que la ley los iba a condenar a ellos porque hacían acepción de personas. Póngase a pensar, si no es un detonante, no es un foco rojo para ponernos a analizar la carta de Santiago. No desecharla, como les digo, no tenemos que desechar. Pero si algún comentario, alguna expresión de la carta de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas, cualquier expresión de parte de ellos que contradiga la revelación que le dijo el apóstol Pablo, no hay que desechar las cartas, sino hay que analizar si esa expresión de parte de ellos no se opone a las cartas del apóstol Pablo o la revelación que le dio Cristo, y hay que ver si nos aplica a nosotros en el nuevo pacto como iglesia de Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Digo, porque Michelle me dijo, no, es que tú dijiste que hay que desechar las cartas. Bueno,
Si lo dije de esa manera, no recuerdo exactamente cómo lo dije, pero mi comentario es este: no desechar las cartas, pero ver qué expresión de ellos, de esos apóstoles diferentes a Pablo, hicieron un comentario, pero que se opone a la revelación de Cristo que le dio a Pablo. Entonces sí, usted analizarle y dice, bueno, es que esta parte no me aplica a mí. Es que dice Santiago que no voy a ser justificado por la fe sola, sino también que necesito hacer obras. Sí, pero se refiere a las obras de la ley de Moisés. Santiago, literal, se refiere a las obras de la ley de Moisés. No se está refiriendo a las obras humanas que usted pueda hacer para alcanzar el favor de Dios. No, se refiere a las obras de la ley. Pero en fin, concluimos este servicio y saludamos a cada persona que nos ve a través de estos medios. Cristo les ama, nosotros también, cada persona que nos ve a los distintos ciudades, países, y cada persona que nos va a ver también de manera diferida a través de estos medios. Bendecimos sus vidas y créalo, nuestra intención no es confundirlos. Nuestra única intención es que usted sea libre. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Es todo. Es nuestra única intención enseñarle el nuevo pacto, enseñarle para que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, para que el incremento de Cristo se ha manifestado a través de la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Es nuestro único objetivo, que usted pueda ver esa manifestación gloriosa de Cristo en la tierra. Por eso yo dije el viernes, personas que están mezclando pactos van a morir antes de tiempo. No porque yo les esté declarando que van a morir antes de tiempo, porque hago esa aclaración también. Mucha gente, me estás declarando que me voy a morir. No, te estoy diciendo que si tienes por inmunda la sangre del pacto, si mezclas la maravillosa gracia con las obras, lo único que estoy diciendo es que entonces comienzan a vivir por sus obras. Pero las obras que nosotros podamos hacer para ganarnos lo que ya se nos dio por gracia en el consumado, en la cruz del Calvario, esas obras que yo quiero hacer para ganarme algo de parte de Dios, esas obras no me van a dar vida. Y si las obras que yo haga no me van a proveer vida para mi cuerpo, para vivir larga vida en este cuerpo, no me van a proveer vida las obras. Lo único que me provee vida es Cristo Jesús y lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Y si yo creo lo que Él pagó, que por sus llagas he sido sanado, y recibo por fe lo que ya se me proveyó por gracia, la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús, entonces mi cuerpo comienza a cobrar vida. Pero si yo digo, es que voy a ayunar 40 días para ser sanado de esta enfermedad, esa obra no me va a producir vida. ¿Entendemos? Por eso muchos van a morir antes de tiempo, no porque yo les esté declarando que van a morir, lo aclaro, sino porque el hacer obras causó que muchos pastores y hermanos en Cristo murieran en el tiempo de pandemia, mi hermano. La mezcla de pactos es tan fuerte en el mundo espiritual. No puedo sacrificar animales y tener la sangre de Cristo. No puedo hacer obras y tener la sangre de Cristo. O tengo la sangre de Cristo o tengo las obras. Pero necesito definirme. No puedo a Cristo mezclarlo con obras. O obras o Cristo. Por eso dice, no quiero a los tibios. A esos me dan guácala. Bueno, eso vomitar es eso, ¿no? Para no decir vomitar ahorita con hambre. Imagínense pensando en que me está vomitando, pues no. A eso los voy a vomitar, no lo hice de una manera despectiva, pues. Los voy a vomitar en el sentido de que no es alguien, por ejemplo, si usted está en Cristo, porque estamos sumergidos en Cristo, estamos revestidos de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, entonces vomitar significa que voy a desechar a esa persona, pues. No va a perder la salvación, sino que la herencia del reino no la va a poder disfrutar en la tierra. La vida abundante, es decir, no vamos a poder reinar. Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, dice el apóstol Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo, no por la mezcla de las obras más ese solo, no por la mezcla de las obras con Jesús, sino por uno solo, Jesús. Vamos a reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Aquellos que reciben la abundante gracia, mi hermano, no gracia mezclada con obras, sino la abundante gracia y el don de la justicia, justificados gratuitamente por su gracia. Son los que vamos a reinar en vida. Los demás no pueden reinar, no pueden disfrutar la herencia. Por eso
Cuando hago esas expresiones las aclaro para que la gente no ande pensando, es que el pastor está deseando que se muera la gente. No, en ninguna manera. Lo único que digo que la mezcla de pactos es, no van a poder reinar en vida. Porque no es la abundante gracia la que están recibiendo, no es el regalo de la justicia, el regalo de la justicia, entendamos, el don de la justicia es el regalo que te dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que te justificó por su maravillosa gracia. Es un regalo, recíbelo, no pagues por él. Así de sencillo. Muy bien, terminamos este servicio y vamos a celebrar la cena del Señor rapidito, 5 minutos. Por favor, si usted está en casa, puede tomar el pedacito de galleta y el jugo de uva que representa la sangre del Cordero. 1 Corintios capítulo 11, nos despedimos de cada persona, ya quedamos despedidos, y los que quieran celebrar con nosotros la cena del Señor, va a traer sanidad en sus cuerpos y larga vida. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora puede tomar usted el pedacito de pan cocido y representa el cuerpo de Cristo, que por usted fue partido, que por usted fue traspasado por esos clavos, que por usted fue latigado, que por usted fue golpeado. En ese cuerpo Él llevó todas sus enfermedades y sus dolores, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora diga: yo soy sano por las heridas de Jesús. Recibo la sanidad en mi cuerpo y el poder del Espíritu Santo operando y trabajando, restaurando órganos y sanando toda enfermedad y echando fuera toda dolencia en el nombre de Jesús. Asimismo, dice, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, dice, en memoria de mí. Esto representa el nuevo pacto en Cristo Jesús, no la mezcla de pactos, no la ley de Moisés, no tus obras, sino el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Cierra tus ojos y ve a Cristo Jesús derramando su sangre. Ahora la puedes tomar. Si tienes oportunidad de repetir conmigo como un acto de fe: creo que yo estoy en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque ya están cumplidas en Cristo Jesús. Él llevó mis enfermedades, mis dolores, pero también llevó mi pecado. Él me justificó gratuitamente por su gracia. Ahora yo soy inocente. Ninguna culpabilidad, ninguna condena hay contra mí, porque el acta de los decretos que me era contraria fue clavada en la cruz. Por eso ahora soy libre en Cristo Jesús. Por eso ahora soy heredero y coheredero con Cristo. Por eso hoy recibo toda herencia, porque soy justo. Toda herencia que me corresponde como hijo la recibo en el nombre de Jesús y llamo a manifestación a mi vida. Gracias, Señor, porque me has posicionado en los lugares celestiales juntamente contigo. Soy justo, soy justificado, soy perdonado, soy recreado, estoy completo en ti, nada me hace falta.
soy templo del Espíritu Santo, estoy unido a Cristo. Te doy gracias, Señor, por este nuevo pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece la gloria, el honor y el reconocimiento, porque Él es bueno y Él es fiel. Muy bien, pues nos despedimos, nuestros amigos de internet. Si hace la oración para recibir a Cristo, es sencillo. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi único Señor, Salvador y Dios. Y creo que a partir de este momento habitas en mí. Soy uno contigo y tengo vida eterna. Gracias te doy, Jesús. Nos despedimos cada persona y le recuerdo: todos los viernes análisis de la carta de Santiago en su contexto, 8 de la noche, hora de Jalisco, hora del centro de México. Están cordialmente invitados para acompañarnos, así como cada domingo analizando el Evangelio eterno, la gracia o la ley mosaica. ¿Cuál es? Todos los domingos a las 12 del mediodía también están cordialmente invitados. Comparta si tiene oportunidad esta enseñanza, porque va a liberar, va a ayudar y va a sacar a alguien del mundo de tinieblas. Bendecidos en Cristo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén.